En su amor por la humanidad, Dios ha escogido revelarse de dos maneras. De una manera general, pero también de forma especial. De dos maneras se revela el Señor a la humanidad. Una es general y otra es especial. Por medio de la revelación general, todo humano puede contemplar la naturaleza, la cual da cuenta de su poder, soberanía y sabiduría en todo su esplendor. Esa es la revelación general, la creación, hermanos. Todo lo que hay bajo el cielo es creación de Dios. Por supuesto que cuando contemplamos, cuando apreciamos esa creación, las aves, las flores, los montes, los árboles, esa naturaleza, los ríos, es imposible decir, no hay Dios. Cuando vemos al ser humano, cuando contemplamos el nacimiento de un bebé, cuando apreciamos la iglesia, al prójimo, le decimos gracias Señor por esa creación tan preciosa y tan maravillosa. Esa es la revelación general, la que podemos ver y la que nos dice que hay un Dios creador. En la revelación especial, Dios se da a conocer a través de lo sobrenatural, incluyendo ángeles, milagros, sueños, visiones, la palabra escrita y lo más importante, su Hijo Jesucristo. Dos formas de revelarse el Señor, de una manera general y de una manera especial. Y dentro de esa manera especial, pues Él lo hizo primero a través de ángeles, como lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Hoy lo hace también, aunque ya muy poco, pero aún hay milagros de parte de Dios. También lo hizo a través de sueños, aunque ya debemos tener mucho cuidado con esos sueños. Lo mismo que a través de visiones, que ya pues muy poco se dan. Sin embargo, Dios es soberano. Pero la revelación importante que tenemos hoy es la palabra de Dios. Es la revelación especial. Dentro de esa revelación especial está la Biblia. Y lo que es más importante, su Hijo Jesucristo, pues claro, aquí está Jesucristo. Él es el epicentro de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. De Génesis a Apocalipsis, el eje central de la Biblia es Jesucristo. Es su revelación especial. A la mano entonces nosotros, ¿qué tenemos hoy en día? Ya no tenemos profetas, ya no tenemos apóstoles, ya no lo hace a través de visiones, ya no lo hace a través de sueños, repito, aunque Él es soberano para hacerlo, pero hoy en día nos ha dado la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha encendida en lugar oscuro. Porque si nos vamos a las visiones, a los sueños o a los profetas, podemos ser distorsionados o podemos ser engañados. Porque nos podemos enseñar cosas que parece que son de Dios o tener visiones que de pronto creemos que es de Dios, pero también hay muchos espíritus de adivinación por otras partes, pululando, haciendo mucho daño y engañando. En cambio, dentro de esa revelación especial, tenemos la Biblia perfecta, que no le falta absolutamente nada. Es la palabra de Dios. Hoy le estamos rindiendo un homenaje. Los primeros versos del Salmo 19 nos muestran el orden, la complejidad y el diseño de la creación, la cual habla de la existencia de un diseñador poderoso y glorioso. Claro, si alguien diseñó esto, es porque hay un diseñador. Obvio, imposible, porque hay personas que dicen que esto lo diseñó un arquitecto y que esto fue diseñado. Si hay un diseño, hay un diseñador. Y para nosotros es el poderoso, glorioso y soberano Dios del cielo, hermanos, el que diseñó todo esto. Obviamente no todos lo creen, pero el hecho de que no lo crean no va a cambiar. Dios es el creador. Una cosa es que cierto grupo o cierto sector de la humanidad no lo crea. Vemos que hay una diferencia entre las dos revelaciones. La creación nos muestra a Dios como el Todopoderoso, el Dios de poder, que de la nada lo hizo todo, como dice Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde lo creó? De la nada. Sin dar mayores explicaciones, comienza Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, que todo debajo del cielo es por creación. Pero su palabra le revela como aquel que haciendo pacto entra en relación con la humanidad a fin de manifestarle toda su gracia, conocimiento y amor incondicional. La revelación general y ahora la revelación especial.
el Señor quiere mostrarse a la humanidad. Él no dejó a la topa tolondra al ser humano. El Señor dio unas directrices y dio un manual para que nosotros pudiéramos trasegar, para que pudiésemos andar cada día siguiendo ese manual. La revelación general es clara, la creación. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo lo que hay creado manifiesta que hay un Dios. Y en el verso dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto de parte del apóstol Pablo? No hay ningún ser humano que se excuse delante de Dios diciendo yo no le conocí, yo no sabía que existía. Todo ser humano sabe que hay un Dios, porque la creación se lo dice. Y la creación tiene la rúbrica de Dios, y nosotros tenemos la rúbrica de Dios, de manera que es entendible lo que Dios hizo. Pero claro, hay algo especial también. Una flor es bellísima, una ave es bellísima, el mar es preciosísimo, pero no nos muestra el amor de Dios, ni lo que Dios quiere, ni lo que pretende Dios de la humanidad. En cambio, las Escrituras nos revelan quién es Él, el verdadero Dios. La revelación especial también lo es, clara, como lo es la revelación general. Segunda Timoteo 3:16 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué o para qué? A fin de que el hombre de Dios, el creyente, sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ese perfecto es con una madurez espiritual, no que no peque. Los cristianos no somos perfectos, somos seres humanos, pero redimidos por la sangre de Cristo. Pecamos, pero inmediatamente nos arrepentimos, porque como veremos hoy, la Biblia nos invita a que nos arrepintamos rápido. Revelación general, la creación y todo lo que hay. Revelación especial, la Biblia. Jesucristo, la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy, hermanos, la revelación especial. De eso trataremos en esta mañana. Está en el Salmo 19. El hermano nos leyó todo el Salmo. De hecho, para entrar en contexto también veremos. Pero nos vamos a enfocar en los versos 7 y 9, que traen preciosa enseñanza también para nosotros en esta mañana. Bienvenidos entonces todos a la revelación especial, la palabra de Dios. La creación del hombre y la mujer. Voy a entrar muy rápido con estas ilustraciones porque el enfoque va a ser la palabra del Señor. Génesis 1:26 ya nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre. Cuando dice hagamos, está con el Hijo y con el Espíritu Santo. Está la Trinidad en la creación. De hecho, Colosenses nos dice que el Señor estuvo en la creación, Jesucristo, por Él y para Él. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces ya nosotros descartamos la reencarnación, descartamos la evolución. No venimos de ningún chimpancé. Algunos se creerán y a lo mejor se parecen, pero nosotros los creyentes no, somos creación, tampoco somos animales irracionales, no existen los animales irracionales. Los animales y los seres humanos, no dejo un punto intermedio. O sea que nosotros no somos, como muchos dicen, animales irracionales, no. El ser humano es ser humano, tiene el soplo divino. El Señor le pasó 3 elementos importantes que Él tiene de su personalidad, mente, corazón y voluntad. Les dio el soplo de vida, le traspasó parte de lo suyo a nosotros, los seres humanos, cosa que no hizo con los animales. El hombre, el Señor formó al ser humano con sus propias manos, con los animales, hágase por la palabra, pero el hombre fue por creación, de manera que nosotros tenemos un privilegio muy grande, fuimos hechos por Él, directamente por su propia mano, hermanos. Venimos de creación, somos creados. 1:27, vea, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No dijo hágase,
sino los creó varón y hembra, así el mundo quiera cambiar todo esto. Este principio nosotros no lo podemos cambiar y mucho menos desconocer. Independientemente del pensamiento de los demás, pueden intentar cambiarlo de una u otra manera, no va a cambiar el diseño de Dios. Nadie lo puede cambiar. Podrán hacer todo lo que les parezca, pero no pueden cambiar el diseño de Dios jamás. Jamás de los jamases, hermanos. La revelación general de Dios. Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Como lo dije al comienzo, hay una creación perfecta. Es inexplicable cómo se sostiene en el espacio, por ejemplo, la Tierra. Y hay millones de planetas, de estrellas, como vimos estos días leyendo el Salmo 19. Es inmenso lo que Dios creó. Y en esa tierra nos dejó a nosotros. Dice Ken, un escritor, el firmamento estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí son dos cosas que llenan el alma de admiración y reverencia siempre crecientes. Imposible no admirar la creación, hermanos. Es totalmente imposible negar la mano de Dios en toda la creación, hermanos. La revelación general. ¿Cómo está esa revelación general escrita en la palabra del Señor? Salmo 19:1-6. Voy a leerlo rápidamente. Dice el Salmo 19:1, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es que no necesita hablar la luna, ni el sol, ni las estrellas, para decirnos lo grande que es Dios y lo poderoso que es, hermanos. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Esta es la revelación general de Dios. Si la creación es tan grande, ¿cuánto más el Creador? Día y noche los cielos cuentan su grandeza y su poder, hermanos. Esas noches con esa luna tan espectacular, cuando hay esas noches llenas de estrellas, aun cuando llueve, cuando hace frío, la mano del Señor está en todas partes. Imposible negar la creación, mucho menos al Creador. Todo existe. El riesgo es que se corra el peligro de terminar amando más la naturaleza, dándole culto más a la creación que al Creador. De ahí que nosotros debemos buscar cuidar la tierra, claro, la naturaleza, el ecosistema, pero es muy diferente cuidarlo, a adorarlo y a dejarnos embeber hasta el punto que se nos olvide la mano del Creador por estar contemplando la creación. Ese es un gran riesgo que se puede correr. Ahora vamos a la revelación especial de Dios. Ahí la tienen. La palabra de Dios. La revelación especial. Como ya lo vimos, 2 Timoteo 3:16 nos dice toda la escritura. Cuando decimos toda, es desde Génesis hasta Apocalipsis. No es una parte, es absolutamente toda. Es inspirada. ¿Qué quiere decir inspirada? Inspirada quiere decir respirada por Dios. El Señor a estos hombres que escribieron la Biblia, un promedio de 40 personas, hombres y mujeres, donde eran de diferentes profesiones, culturas, regiones, pastores, doctores, reyes, de diferentes estratos, si se pudiera llamar así. Cogió el Señor, les respiró en su corazón, les traspasó lo que ellos nos escribieron a nosotros desde Génesis a Apocalipsis. Les respiró esa palabra, por eso es inspirada. Y es infalible. Algunas personas dicen, no, pero esto fue escrito por hombres. Pues claro que fue escrito por hombres, porque en el cielo no hay imprentas, ni los ángeles fueron los que la escribieron. No, fue por hombres pecadores, por hombres comunes y corrientes como usted y como yo. Pero fueron escogidos por Dios y hombres que se jugaron la vida por seguir a Dios, por seguir a Jesucristo, y a ellos esa respiración les traspasó,
le respiró el pensamiento para que nosotros lo tuviéramos acá. El pensamiento de Dios llegó a ellos, ellos nos lo escribieron a nosotros y hoy tenemos la Biblia, hermanos. Por el hecho de ser guiada por el Espíritu Santo pasa a ser infalible. No porque la escribieron los hombres, porque los hombres somos falibles, pero es infalible por tener el sello del Espíritu Santo. Hecha por hombres, pero guiada por el Espíritu Santo, eso la hace infalible a la preciosa palabra de Dios, hermanos. Es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para convencer, para corregir por el mejor camino, para instruir en justicia, en el equilibrio, en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, cada vez madure más espiritualmente, conozca más de Dios, enteramente preparado para toda buena obra, empezando por la predicación del Evangelio. Listos para orar, preparados para predicar, debemos estar dispuestos para lo que se ofrezca, como ministerio, como personas, en cuanto a la obra del Señor. Todo nos lo dejó equipado. Tenemos la iglesia, tenemos a Cristo en el corazón, tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos vida, tenemos tiempo para predicar. Claro, hay mucho tiempo. Algunos se pueden quejar de que no hay tiempo, pero si uno mira las horas de internet, de televisión, de cine, de otras conversaciones, se da uno cuenta que sí tiene tiempo. Y qué pena que un día nos diga el Señor, ¿cómo que no tuviste tiempo? Lo tuviste todo, porque hice 24 horas. No me equivoqué. Hubo tiempo para todo. Es importante tener en cuenta. Ahora veamos la revelación especial. Salmo 19, 7, 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entre 7, 8 y 9 está la revelación especial, la palabra de Dios, que es nuestro tema de hoy. Hay una diferencia entre las dos revelaciones de Dios. La creación revela a Dios como todopoderoso, el Dios de poder, pero su palabra le revela a Él como aquel que haciendo pacto entra en relación con su pueblo. En ese amor por la humanidad entró en relación, hizo pacto. Y nosotros somos objeto de ese pacto de Dios, de su amor por nosotros, hasta enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, pero también de darnos una dirección, una directriz para nuestras vidas. La revelación especial. Veamos esto, hermanos. Elogiando la palabra de Dios, el rey David la describe como la ley de Jehová, ya lo vimos ahí, el testimonio de Jehová. Estos son adjetivos para la palabra del Señor, la ley, testimonio, pero es Biblia, es la palabra todo. Los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Con estos 6 calificativos, adjetivos, vienen a ser, digamos, como sinónimos de la palabra de Dios. En sí, cuando se nombre cualquiera de ellos, es la palabra del Señor. Llámese el temor sobre la palabra de Dios, los juicios de la palabra de Dios, el precepto es norma, ¿no? Palabra por sobre palabra, estatuto es precepto, el testimonio, la ley y los mandamientos. Todo esto tiene que ver con lo que nosotros tenemos hoy en día en nuestras manos, la palabra de Dios. Y fue un elogio hermosísimo de parte del rey David hace miles de años. Y qué privilegio poderla tener, inclusive en varias versiones, pero mucho más privilegio tener la capacidad para leerla, la disciplina, y Dios nos da la interpretación para que podamos entenderla, vivirla y compartirla. De eso se trata, hermanos. Ahora veamos cómo el salmista atribuye 8 cualidades excelentes a la palabra de Dios. Él nos dice que la palabra de Dios es, ¿qué? Perfecta. No tiene errores, no tiene quejas. La palabra de Dios es fiel, nos dice el rey David. La palabra del Señor es fiel.
¿Qué más es la palabra del Señor? Recta. Nada de torcidos. Pura, hermanos. No tiene ninguna contaminación la palabra del Señor. La palabra del Señor limpia. Es pura, limpia, como el agua cristalina, hermanos. Es duradera. Han intentado darle en el yunque de la persecución, del acabose, y no han podido, ni podrán acabarla. La palabra del Señor es verdadera. No hay engaño en ella, hermanos. En la palabra del Señor es justa. No se equivoca ni se parcializa. Entonces vemos 8 cualidades: perfecta, fiel, recta, pura, limpia, duradera, verdadera y justa. Qué bueno, hermanos, poder conocer lo que tenemos a mano. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de pronto no conocemos lo que es la Biblia. Pues la pregunta o no, ¿qué es la Biblia? La palabra de Dios. Pero realmente comprende el contenido de la palabra de Dios. Vea, esa perfección, esa fidelidad, esa rectitud, esa pureza, esa limpieza, esa duración, esa verdad, esa justicia que hay en la palabra del Señor. Entonces, qué bueno poderla ir conociendo cada día. Y todos estos temas nos ayudan muchísimo en la iglesia, hermanos, para conocer de la palabra del Señor. Ahora veamos lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La perfecta ley de Dios. Perfecta, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay error en la Biblia. El mensaje total es el de la pura verdad. Como lo dijo el mismo Señor, ¿no? La palabra de Dios es la verdad. No hay error en ella, hermanos. El testimonio de Dios es la palabra de Dios, la Biblia, hermanos. La palabra no cambia. Es el testimonio de Dios al hombre, de lo verdadero y lo correcto. Ya es asunto nuestro. Si queremos avanzar, crecer espiritualmente a través de la Biblia, o dejarla de lado, ser indiferente, descuidarla. Pero salimos perjudicados, tarde o temprano. Los mandamientos de Dios, eso es la Biblia. La palabra de Dios es pura, incluso cuando se refiere al pecado. Nos dice, nos da mandamientos para salir del pecado, nos da mandamientos para cumplirlos, pero esos mandamientos son rectos, puros. Incluso aquí habla del pecado, pero eso no le quita la pureza a la palabra del Señor. El precepto de Jehová, hermanos. Ese precepto significa normas para el diario vivir, y obedecerlas trae bendiciones. Lo hemos dicho, hermanos. Tanto la oración como la meditación diaria de la palabra del Señor trae bendición a todo corazón, a todo hogar, incluso alcanza para la familia, hermanos. El temor de Jehová, ¿qué es eso? No es el del miedo. La palabra de Dios produce reverencia hacia Dios y respeto en lo espiritual, cosa que se ha perdido. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Hoy en día muchas congregaciones que se hacen llamar iglesias terminaron en clubes sociales, clubes de modas, centros comerciales llenos de atractivos, pero con un desconocimiento de la Biblia rampante. Y claro, al haber desconocimiento de la palabra, se pierde la reverencia, se pierde el respeto y la gente llega a la iglesia como bien le parece. No importa su presentación, no se trata de estrenar ni de lujos, pero sí de respeto y reverencia hacia las cosas del Señor. La gente llega a la hora que bien le parece y con la ropa que bien le parece. Muchos, hasta recién levantados, todavía llegan dormidos a una congregación. Qué tristeza, porque no se conoce de Dios. Cuando se conoce de Dios hay temor, o sea, respeto, reverencia, lo que llamamos piedad hacia las cosas de Dios, hermanos. Y los juicios, las evaluaciones de Dios son verdad. Él lo sabe y conoce todo completamente. Por eso dijo el rey David, para que seas tenido por justo en tus juicios. Los juicios de Dios nunca son parcializados, nunca inclinan la balanza. Las evaluaciones que hace Dios son de verdad,
justas. Y Él conoce todo completamente como para equivocarse o para hacer acepción de personas. No lo hace, no lo hará jamás. Ahora veamos cómo el salmista hace una lista de 7 de sus ministerios maravillosos, hablando de la palabra del Señor, hermanos. ¿Cómo empezamos? Convierte el alma. Sí, ya lo veremos. Hace sabio al sencillo. Son ministerios de la Biblia, vea. Uno cree que son del pastor, que son de la iglesia. Es la misma palabra de Dios ejerciendo todo su poder y su autonomía en el creyente. Alegra el corazón. Eso es una bendición muy grande, hermanos. Alumbra los ojos. Es el mejor colirio que podemos recomendar. Enriquece. No estamos hablando de carro, casa y beca. Limpia. Tremendamente. Y permanece. ¿Qué tal esos ministerios que tiene la Biblia? Son maravillosos, hermanos. Convierte el alma. Dice la palabra del Señor, Salmo 23, 3 Corintios 5, 17. Convierte el alma. Esto es lo mismo que restaurar, como dice en el Salmo 23, ¿no? O confortar, confortará mi alma. La palabra convierte al pecador de sus caminos y restaura al creyente cuando se desvía. Es decir, la palabra del Señor refresca y sana. Convierte el alma. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso hace la palabra del Señor. También hace que sabio al sencillo, hermanos. Vamos a mirar de qué se trata cuando dice que hace sabio al sencillo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Claro, hace sabio al sencillo. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Hace sabio al sencillo. ¿Y qué dice Santiago 1:5? Si alguien tiene falta de sabiduría, ¿qué? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, ¿y qué? Y sin reproche. Y le será dada. O sea, la palabra del Señor dentro de ese ministerio no solamente convierte el alma, hace sabio al sencillo. Y también, ¿qué más hace? Alegra el corazón, hermanos. ¿Cómo es que alegra el corazón? ¿Qué dice Jeremías 15:16, hermanos? Dice la palabra del Señor en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dijo el profeta. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Alegra el corazón la palabra del Señor. Comió las palabras, devoró palabra. Dice Jeremías, tan pronto las encontró, se alimentó de ellas. Hermanos, eso sí es muy cierto. En la medida que uno se alimente de la palabra del Señor, va a tener gozo y alegría en el corazón. Y también dice la palabra del Señor en el Salmo 119:30 que alumbra los ojos. ¿Por qué? Dice, la exposición de tus palabras hace entender a los simples. Eso dice el Salmo 119:130. La exposición de tus palabras hace que entender a los simples, o sea que dentro de su ministerio alumbra los ojos. ¿Le parece interesante o no? Todo lo que hace la Biblia que nosotros no conocemos o no conocíamos. Algunos de pronto sí, claro. Pero un buen grupo de hermanos no tiene conocimiento de esto. Ahora vemos que la palabra del Señor enriquece. Pero como les dije, no se trata de carro, casa y beca. ¿Qué quiere decir? Lo que nos dice Proverbios 3, 13, 15, hermanos. ¿Qué nos dice? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Qué forma tan maravillosa de ser enriquecido por la palabra del Señor, hermanos. Y sus frutos más que el oro fino. Y precisamente el Salmo 19 habla
más que el oro y más que el oro refinado, ¿no, hermanos? Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, hermanos. Dice la palabra del Señor también que limpia. ¿Cómo limpia la palabra del Señor? Jesús le dijo a sus apóstoles, allá en el capítulo 15, verso 3 de Juan, donde habla de la vid verdadera, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que esta palabra limpia, hermanos, limpia el corazón, limpia el alma, lava la palabra del Señor. La mayoría de nosotros tenemos cualquier cantidad de mugre, ¿no? Estoy hablando espiritualmente de arandelas, de cosas que hemos recogido, pues la palabra del Señor nos limpia, es ir a ella para poder ser limpios de todo tipo de escoria que puede estar en nuestras vidas, hermanos. Y la palabra del Señor permanece. Ya vimos Juan 15:3. ¿Qué dice la palabra del Señor en Isaías 48? Sécase que la hierba marchítase la flor, más que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué tal los ministerios que nos trae la palabra del Señor? Ahí los estamos apreciando. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, enriquece, limpia y permanece para siempre. Es más, cumple los propósitos para los cuales yo la envié, dice el Señor. Tenemos una Biblia, hermanos, tan completa, pero de pronto tan desatendida, tan indiferente con ella, que de verdad da tristeza, hermanos. Dice el Salmos 19:10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Estas palabras. Ahí vemos el oro, pero ¿qué hay que hacer para obtener el oro, hermanos? No es tan sencillo. Hay que ingresar a la mina, entrar allá a las profundidades de la tierra buscando la mina de oro para poder encontrar esas riquezas. Para extraer el oro de la mina hay que ingresar a ella, claro. Para extraer las riquezas de la Biblia debemos ingresar cada día a sus páginas y apropiarnos del gigantesco contenido. Los que estamos leyendo por la mañana la Biblia, lástima que hay hermanos que se lo están perdiendo, pero algunos no pueden. Pero hay otros que definitivamente no han querido. Otros de pronto ya se rezagaron porque se necesita disciplina. Pero ¿cómo se aprende con ese grupo que está leyendo la Biblia? Que la estamos leyendo porque no la estamos estudiando. ¿Cómo hemos aprendido, hermanos? Cada día. Mire, hay que entrar a ella. Como alguien dijo, ¿no? Para entrar al corazón de la cebolla hay que cogerle cáscara y quítele, pélela para poder llegar al corazón. Igual, hay que darle hoja tras hoja para poder llegar al corazón de ella y encontrar la revelación especial de Dios para la humanidad. Usted y yo la podemos encontrar diariamente, hermanos. ¿Nos beneficiamos de la Biblia cuándo? ¿Cuándo nos beneficiamos de la Biblia o cuándo se beneficia al ser humano? Cuando la palabra le redarguye o convence de pecado. 1. Hay muchos beneficios. 2. Cuando la Biblia le hace sentir triste por su pecado. Un creyente que peca o que peque o cuando pecamos, que no nos dé tristeza, que no nos dé de verdad rabia por haber pecado, nos toca tocarnos a ver si estamos vivos o somos creyentes. Pero todo creyente, conocedor de la Biblia, se entristece cuando peca, hermanos. Nos entristecemos, de verdad. Mucha tristeza nos causa el pecado. Tercero, la palabra le conduce a la confesión de pecado. Cuando uno descubre que hay pecado, cuando ha pecado, la misma palabra lo impulsa a ir a confesarlo, hermanos. Cuarto, la palabra produce estamos hablando del creyente, aborrecimiento al pecado. Cuando uno conoce Biblia y lee la Biblia, se da cuenta de lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios, comienza a aborrecer el pecado. No es fácil, porque el pecado es atractivo, pero la Biblia lo lleva a uno a aborrecer ese pecado. Quinto, la palabra le hace abandonar el pecado, le hace cambiar la ruta, le hace girar, cambiar de actitud, arrepentimiento, eso es cambiar de actitud. Arrepentimiento es cambiar de actitud, la manera de pensar, no seguir en lo mismo cuando hay pecado. Sexto, la palabra le fortalece contra el pecado, claro, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está Efesios 6, la armadura de Dios, la fortaleza, hermanos, para prevenir el pecado, para luchar con el pecado, contra el pecado. Y séptimo, la palabra hace que practique lo opuesto al pecado.
¿Qué es lo opuesto al pecado? La vida de santidad. De santidad no quiere decir que no quiebre un plato, que no peque. De santidad es de separación del mundo. Santo para nosotros es separados. Y Dios quiere que cada día seamos más separados del mundo para Él. Que nos rindamos como Romanos 12, 1, 2, en sacrificio vivo. Eso es lo que quiere el Señor. Y la Biblia nos ayuda de todo esto. Entonces nos redarguye, convence del pecado, nos hace sentir triste, nos conduce a la confesión, produce aborrecimiento del pecado, nos hace abandonar el pecado, nos fortalece contra el pecado y nos cambia, es decir, nos lleva a practicar lo opuesto al pecado. Eso hace la palabra del Señor. Tantas cosas que tiene, y estos son apenas pocos de los beneficios que tenemos de la palabra. Poco, hermanos. Esto es apenas una pequeña cosita para una hora de programa aproximadamente. Pero hay muchísimo más, hermanos, para programas y programas y programas de los beneficios que nos trae la palabra del Señor para meditar. El valor de la palabra de Dios jamás podrá compararse en términos de oro. Pero sí tiene una cosa en común con el oro. Hay que ir a la mina y cavar para hallar sus tesoros. Eso sí tiene en común. Incalculable. No se puede comparar. En el interior de la Biblia existen enormes riquezas allí escondidas y obtendremos su ganancia escudriñándolas. ¿Qué dijo Proverbios 25:2 el rey Salomón? Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Escudriñar, buscar, investigar, como hizo Esdras, ¿no? Prepara su corazón para ir a la Biblia, para investigarla, leerla, memorizarla, vivirla y predicarla. Y predicarla. Todo creyente tiene libre acceso a la Biblia. 1 Corintios 2:10 nos dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Vean esto, hermanos. Todos los creyentes tenemos acceso a la palabra del Señor. El que no es creyente tiene acceso, pero no la entiende porque no es una persona espiritual, es una persona natural, inconversa. Pero el creyente, como ya tiene el Espíritu Santo, puede ir a la Biblia y esta Biblia fue revelada para nosotros, los creyentes. Dios no nos dejó así nomás. Nos la reveló. Está la revelación especial que hizo Dios para con nosotros. Darnos a conocer su mente. Aquí está la mente de Dios, el corazón de Dios. El pensamiento de Dios está aquí. Es que nosotros vamos a ir para conocer su pensamiento, su voluntad. Aquí es donde la conocemos. La naturaleza nos dice que hay Dios, pero la Biblia nos enseña cómo es Él. Su carácter, su personalidad, su forma de ser está aquí. ¿Y qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Él busca en nuestras vidas? Eso está aquí. El sol no me lo puede decir, ni las aves, ni el agua, pero la revelación especial sí me dice lo que Dios quiere de mí, queridos hermanos. Todo creyente tiene libre acceso a la Biblia. ¿Por qué? Porque dice, pero Dios nos las reveló, todo esto, a nosotros, las Escrituras, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios conoce todo y nos lo trajo a nosotros. La Biblia es guiada, orientada, respirada por el Espíritu Santo. Y los hombres, dice Pedro, el apóstol, los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para traernos esta revelación especial. En ella encontramos la verdad pura para nuestra santidad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo está orando por los apóstoles y le dice al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál verdad? Tu palabra es verdad. Esta es la verdad, hermanos. Este es Jesucristo, este es el Evangelio. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros nos santificamos todos los días en Cristo, a través de la palabra. Ahí está escrita, hermanos, para ir a ella. Sigamos meditando. Por medio de las Escrituras, el creyente es enseñado a resistir al diablo, huir de la tentación, aborrecer el pecado y evitar toda manifestación del mal. Alguien puede decir, bueno, ¿cómo me enseña la Biblia a huir de la tentación? ¿Se acuerdan de José en Egipto? Huyó de la tentación, pues eso nos enseña. Nos acordamos de Jesús en Mateo 4:4, la tentación del Señor, ahí está la palabra. Nos pueden hacer todos los ofrecimientos que quiera el mundo. El enemigo nos puede ofrecer carro, casa y beca, prosperidad y toda esa doctrina engañosa.
pero la palabra de Dios nos dice la verdad. No solo de pan vivirá el hombre, nos ayuda a aborrecer el pecado y a evitar toda manifestación de mal, hermanos, en nuestras vidas. Al obedecer los preceptos de la palabra, el cristiano realiza verdadero gozo en la vida, espiritual, física y emocionalmente disfruta de la buena vida. Al obedecer los preceptos de la palabra, el cristiano realiza verdadero gozo en la vida. Espiritual, física y emocionalmente disfruta de la buena vida al obedecerla. Hay felicidad, hermanos. Bienaventurado el hombre o la mujer que en la ley del Señor medita día y noche, que se alimenta de ella. Bienaventurado, feliz, doblemente feliz, claro. En la medida que la Escritura nos convenza de pecados que antes no conocíamos, seremos motivados a orar pidiendo perdón. De repente hay pecados que uno de pronto, pero no sé, ¿eso será pecado? Pues la Biblia nos convence si eso no es pecado, a través del Espíritu Santo. Si ya empezamos a dudar, ya empieza a complicarse el asunto. Es pecado. El elogio concluye del rey David. David ha exaltado el libro de la creación y el libro de la revelación. Ahora eleva una oración final para que sus palabras y su meditación sean aceptables delante de Jehová, su roca y redentor. ¿Qué dice al final sobre las palabras en el Salmo 19? Él dice, el rey David, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Termina ese elogio del rey David con semejantes palabras. Los dichos de mi boca sean gratos, lo que yo aprenda. Por eso decimos nosotros, de acuerdo al Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso le agrada al Señor. Eso le encanta al Señor, que tengamos palabra en el corazón. El Salmo 19:14 nos dice, ¿no? Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón. Y finalmente, queridos hermanos, ¿son mis pensamientos formados, mi corazón controlado y mis caminos y obras regulados por la palabra de Dios? Quiero concluir con esta reflexión. ¿Está mi vida dirigida, controlada por la palabra del Señor o por mis caprichos, mis decisiones, mis obsesiones, lejos de la voluntad del Señor? ¿Cómo lo estoy haciendo? Esto es lo que el Señor requiere. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. No se trata de leerla, no se trata de subrayarla, de marcarla. Hermanos, el Señor quiere que la vivamos, porque es tan preciosa, es tan completa, tan compleja, que el Señor no quiere que desperdiciemos este material, esta mina de oro más valiosa que el oro. El Señor quiere que aprovechemos, que la escudriñemos, pero que también la vivamos para que la podamos llevar a otros. Es así que se expresa la gratitud y afecto a Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15 trae una palabra para meditar. Muchos decimos que somos creyentes y nos jactamos y de pronto hasta cargamos la Biblia y nos identificamos como cristianos. Pero tenemos unas actitudes y el Señor nos pregunta, ¿me amas? No, sí, Señor, yo te amo, te adoro. Muy bien, si me amas es porque guardas, cumples, vives mi palabra. Obedece mis mandamientos, como vimos en el Salmo 23. No es para todo el mundo el Salmo 23, como lo pudimos ver una de estas noches. El Salmo 23 es solo para aquellos que dicen, el Señor es mi pastor. Y si Él es mi pastor, yo soy su oveja. Y si soy su oveja, le obedezco, le sigo. Por donde Él va, yo voy. Guardo sus mandamientos. Si hay amor, dice el Señor, si tú me amas, me obedeces. De lo contrario, no es cierto. Dice el Salmo 119:35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi complacencia, lo que debemos buscar todos los días. Guíame, Señor, por tu palabra. En ella tenemos complacencia. Es verdad, ¿cierto? Nos complacemos en ella. Bendito sea el Señor por la palabra de Él. Que la gracia y misericordia de Dios nos ayuden a beneficiarnos cada día con la revelación especial, la preciosa palabra de Dios. Amén. De eso se trata el tema. De eso se trató. De un homenaje a la palabra del Señor. Hermanos,
llega el momento de no descuidarla más, de no tenerla simplemente como un amuleto, de pronto como un ritual, que de pronto no quiero que nadie me la mire, me la toque, ni siquiera le hago una linecita porque se me daña, pero no medito en ella. No voy a ella, no entro a ella. Y entonces, si no lo hago, estoy desperdiciando el tiempo y estoy perdiendo una mina, un tesoro impresionante de palabras, de mensajes para todo momento, no solamente para mi vida, sino también para fortalecer la de otros. Y hoy más que nunca, queridos hermanos, necesitamos tanto fortalecimiento personal, familiar, de iglesia, y también fortalecer a tanto hermano que por diversas circunstancias está sufriendo. Como lo hemos hablado estos días, mucho problema mental, mucha necesidad de medicina psiquiátrica, mucha ansiedad. Claro, es muy importante la parte profesional y técnica, pero ¿qué de la palabra del Señor? Que también debe estar ahí. No a la par, sino por encima. Gracias a Dios por la medicina, por los profesionales, pero gracias a Dios por la palabra del médico divino por excelencia que trae la mejor fórmula para nuestras vidas. Solo que debemos tomarnos la medicina que Él nos ha determinado para que nos vaya bien, para que seamos prosperados. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Démosle gracias a Dios por este precioso momento y por disfrutar de este precioso libro, hermanos. Yo anhelo que usted, querido hermano, hermana, aprecie la Biblia. No estoy hablando del libro, aunque es bueno cuidarlo. Este lleva muy buenos años. Es bueno cuidarlo, pero lo importante es su contenido. Es el mismo Dios ahí, hablándonos en todo momento. El anhelo es que lo podamos apreciar cada día este libro y podernos alimentar en todo momento. De eso es que he querido conversar, hermanos. Y de eso conversamos a diario a través de la emisora online. Poder llegar a muchas personas. Y queremos compartir también Biblias cuando comencemos nuestro trabajo. Algunas personas no la tienen. Poderles llevar la palabra del Señor. Dios proveerá para eso. Es un ministerio muy hermoso poder compartir la palabra del Señor. Ya se está preparando, hermano, hermana. Vamos a hacerle con juicio para la honra y la gloria de Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta preciosa mañana, por la palabra. Y Él nos ayudará a seguir adelante, hermanos. No bajemos la guardia. El enemigo quiere hacerlo. Quiere buscarnos ese quiebre. No, estamos con Cristo, hermanos. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias te damos por esta preciosísima mañana. Gracias porque tu palabra es la verdad. Y hoy hemos conocido algunos aspectos de la Biblia que de pronto habíamos descuidado o no nos habían dicho. Ese ministerio, lo que es la Biblia, lo que hace ella. Claro, es que es dirigida por ti, es que es tu propia voz, es tu palabra, Señor. Ayúdanos a apreciarla, a meditarla día y noche, a que podamos estar siempre en comunión con ella, porque nos trae grandes beneficios, como lo hemos visto, sobre todo en esa lucha contra el pecado, Señor, y para ese crecimiento espiritual. Implanta esos versos, esas remas, esa palabra que hemos tratado hoy, ese Salmo 19, por favor implántalo en nuestro corazón, que sea parte de nuestra vida, que tengamos gran aprecio por lo que tú nos dejaste. Es el manual para nuestras vidas, es el derrotero a seguir cada día. Ayúdanos a apreciarlo, a tenerlo en alta estima, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias porque no nos dejaste abandonados. Gracias porque nos está guiando en todo momento, a través de tu Hijo, en cada página de la Biblia, por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo agradecemos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya.